Bienvenido a Aromas de un Gaditano, soy David y como habéis podido ver hoy en la miniatura, os traigo perfumería de nicho. Hoy os traigo 4 perfumes, los que habéis visto en la miniatura de la casa de Spirit of King. Tras la intro vais a conocer mi opinión acerca de las 4, mi opinión sincera y si me compraré algún perfume de estos o no. Así que tras la intro, hablamos. El primer perfume del que voy a hablar de la casa de Spirit of King es Honor. Chicos, como podéis ver, de la casa de Niche Parfum, Honor, ¿vale? Y Niche Parfum, ¿vale? Aquí tenéis la web, por si estáis interesados en adquirir muestrecitas. Notas de Honor. En la salida, azafrán, clavo de olor y bergamota. En el corazón, higo, rosa, lirio de los valles. En la base, incienso, oud, ámbar. No sé lo que me quedará, y si me quedará mucho o no me quedará nada. Vamos a ver. Algo queda. Buah. Honor es una fragancia que debéis probar a pesar de las conclusiones que saquéis cuando yo termine de hablar de ella. Os lo digo de antemano y desde el principio para que lo sepáis. Honor sale con un oud, que no es ni animálico ni fecal, pero no es del todo agradable para todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque sale con una sensación amaderada, alcanforada, alquitranado, alcanforado, a los pocos minutos, es decir, eso no va a durar mucho, ¿vale? Esa sensación no va a durar mucho, vais a empezar a notar cómo se va a ir apaciguando, y eso va a ser debido a que la parte cítrica junto a la parte floral del corazón van a empezar a actuar en la fragancia para rebajar ese carácter alcanforado y empezar a introducir un matiz aromático que va a venir dado por el higo. Una fragancia que en su transición hacia su secado vamos a tener eso, un matiz amaderado, aromático, ¿vale?, que va a ir transicionando hacia una fragancia en la que vamos a tener al final en su secado matices ahumados junto con la madera, ¿vale? La madera es la protagonista, vamos a tener matices ahumados, resinosos y un cierto toque herbal, verde o aromático, como queráis llamarlo. ¿Qué rendimiento tiene Honor? Pues vamos a ver, chicos. Rendimiento es un rendimiento de unas 7 o 8 horas, que se va a notar bastante bien durante esas 7 o 8 horas, que a medida que va transcurriendo a partir de la 7ª a la 8ª hora, sí vamos a empezar a notar la fragancia como va decayendo hasta volverse una fragancia a ras de piel a partir de la 9ª o 10ª hora. Sus primeras atomizaciones son potentes, que las vais a sentir perfectamente. Una fragancia que la siento, una fragancia de otoño e invierno, que la siento para ocasiones especiales o para situaciones formales. Hablamos de Nobility. Notas de salida: piña, ciruela, lavanda, anís estrellado, azafrán y cardamomo. Corazón, notas acuosas, heliotropo, siempre viva y rosa. Notas de base: almizcle, sándalo, pachuli, abeto, ámbar, vainilla. ¿Qué sensación me transmite Nobility? Obviamente no me voy a poder atomizar porque ya me la he gastado, pero si abrimos el taponcito, os garantizo que esta fragancia es espectacular. Entre las notas, habéis dado cuenta que viene la nota acuática. La nota acuática, en la mayoría de los casos, casi siempre, viene dada por el calone. Hay gente que siente el calone como un aroma a huevo. Si eres sensible al calone, posiblemente esta fragancia no te guste. Lo primero que vas a percibir en la fragancia es un carácter o un aroma de lavanda dulce, con un toque ligeramente especiado. Ese carácter especiado obviamente va a venir dado por el anís, el cardamomo y la pimienta, ¿ok? A medida que va transicionando la fragancia, vamos a notar como las notas medias, tanto la parte esa de nota acuática como la rosa, se va a entremezclar con la lavanda para dar cierto carácter limpio a la fragancia. Vais a notar cierto aroma limpio. A medida que va transicionando más hacia su secado,
y que va desapareciendo esa nota de calones, vais a notar cómo la fragancia se va volviendo más almizclada, ligeramente polvada, con toques dulces, ¿vale? Dulces y aromáticos, ¿ok? Una fragancia exquisita, espectacular, que llama la atención, con un rendimiento también muy parecido a su hermana la Honor, ¿vale? Y esta vez, en cuanto a ocasiones, sí es diferente. Yo siento esta fragancia, una fragancia que podríais usar perfectamente otoño, invierno, primavera y verano. Primavera y verano siempre que no sean días muy calurosos, en situaciones en las que podáis tener aire acondicionado, al aire libre, una noche que sea fresquita, etc. Esta fragancia demoledora, llama muchísimo la atención. Pasamos a la siguiente fragancia, ¿ok? ¿Ok? El atomizador de la muestra es bastante bueno, ¿eh? Tenemos en la salida maracuyá, piña, bergamota y grosellero negro. En el corazón, rosa, edione y hojas de violeta. En la base, almizcle, vainilla, musgo, ámbar cristalino, madera blanca y sándalo. Una fragancia que tiene una salida afrutada, dulce y aromática, ¿ok? Esa parte aromática hace de la fragancia que brille, que sea llamativa, que se siente pasional. A mí me recuerda con la fragancia de Icon de Cayal. ¿Por qué? Porque tiene esa piña, tiene ese maracuyá, pero en este lado Harmony tira más hacia lo afrutado, dulce, aromático, y la de Icon tira más a lo especiado, a ese maracuyá y a esa piña especiada, ¿vale? Aquí tira más a esa parte frutal, dulce, con ese toque aromático, para darle brillo, para hacer una fragancia llamativa. A medida que va transicionando hacia el secado, vamos notando cómo va decayendo ese carácter afrutado que tiene la fragancia, sin dejar de ser dulce, y la fragancia va a empezar a adquirir cierto toque más mezclado, más aromático, pero con ese dulzor por debajo que todavía se percibe en la etapa de transición. Una fragancia que en su secado se siente una fragancia con cierto carácter almizclado, dulce, apolvado, chicos. Una fragancia, a medida que va secando, también vamos a notar cierto matiz, ¿vale? Amaderado, que va a volver a la fragancia un poquito más cremosa. De estaciones, en cualquier estación y situación en la que quieras. Situación cualquiera. Chicos, una fragancia que te rinde por encima de las 7 horas, sus primeras atomizaciones te va a llenar un cuarto, una fragancia llamativa, como ya he dicho, pasional. A partir de la octava o novena hora va a ser cuando va a empezar a decaer esto, ¿vale? Pero es que tira fuerte, ¿eh? Tira fuerte. Una fragancia muy muy buena. La última fragancia de la que vamos a hablar es la de Enfati. Esta es. Vamos a ver las notas que tiene Enfati. En la salida tiene albahaca, pomelo y pimienta. En el corazón tiene aquigalagut, lirio de los valles, fresia y vetiver. Y en la base tiene cedro, ámbar, olivano y pachuli. Tenemos una fragancia que en su salida es cítrica especiada, ¿ok? Tiene cierto carácter herbal. A medida que va transicionando hacia su secado, vamos notando que va a entrar muy rápidamente ese carácter amaderado, ese aquigalagut, ¿ok? A medida que va transicionando, vamos notando que ese carácter cítrico va desapareciendo, se va manteniendo ese carácter aromático, herbal, que va a ser reforzado por el vetiver, por la fresia y sobre todo por el pachuli. Una fragancia que transiciona con un aroma amaderado, aromático y terroso, y que a medida que va secando va a continuar siendo una fragancia amaderada,
terrosa y aromática, pero ya más resinosa, ¿vale? Va incidiendo la parte del ámbar, va incidiendo ese cedro, ¿entiendes? Y va a ser la fragancia aún más amaderada, va a sentir tú una fragancia más masculina. Una fragancia que tiene cierta vibra, cierto parecido a la de Bois Imperial, sino que la noto yo más amaderada y más terrosa que la de Bois Imperial. Sin embargo, chicos, una fragancia espectacular. Rendimiento, por rendimiento, otra mala bestia como la de Bois Imperial, ¿ok? Rendimiento muy bueno, tranquilamente 8 horas, 9 horas te va a rendir perfectamente y va a ir transicionando hacia una burbuja más personal a partir de la 10ª hora tranquilamente. Así que una fragancia espectacular, que yo la veo solo para otoño e invierno y para ocasiones especiales y ocasiones formales, o para el trabajo o para algo así. No la veo ni para citas, ni para salidas, ni para nada de eso, ¿ok? Es lo que me transmite esta fragancia. Así que chicos, estas son las fragancias de Spirit of King y estas son mis conclusiones acerca de cada una de ellas. Y ahora pregunta, David, ¿te vas a comprar alguna? Sí, una va a ser la de Nobility y la otra va a ser la de Harmony. Son las dos fragancias que más me gustan de las 4 que he olido. Y si tuviese que decidir entre una de las dos fragancias, sinceramente me sería imposible. La verdad, ¿eh? Son dos pedazos de perfume increíbles. Las dos fragancias que más me gustan de las 4 que hemos olido de la casa de Spirit of King. Para mí las dos mejores, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo los gustos que yo tengo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado. Si es así, darle al like, compartir y comentar. Y si os gusta el contenido que os estoy trayendo a mi canal, suscribiros y darle a la campanita. Es gratuito, todavía no cobro por ahora. Así que chicos, cogeros por la sombrita, pa'lante y cartucho al cañón y nos vemos los culos. O eso espero.